hágalo con miedo. Hágalo con miedo. Exacto, hágalo con miedo. Lo que viví en Rappi fue una escuela impresionante para mí, yo creo que de las más importantes. Caloncho Correa, socio de Mystic Foods, la empresa detrás de Olivia y Clap, la hamburguesería que se tomó Medellín por sorpresa. Fue uno de los primeros empleados de Rappi y de los responsables del lanzamiento de la plataforma en Medellín, México, Argentina y Brasil. Las startups tienen algo que es impresionante y es que nos conectan otra vez con el sentido tribal. O sea, un grupo pequeño de personas en un estado prácticamente de guerra con un mismo propósito. No podemos tener complejos. Cuando yo decía, hombre, vamos a competir con Uber, yo decía Estados Unidos, San Francisco, estas inversiones, mi mente se limitaba. Muchos de esos conocimientos que aprendí en los startups son totalmente aplicables para uno crecer rápido. Mystic Foods, por ejemplo, con facturaciones muy similares durante 8 o 9 años y en los últimos 4 años hicimos 4 o 5X. La innovación es fundamental. Digamos que, por ejemplo, Clap, que nos añadió un % de facturación a la empresa, pues es una respuesta a la crisis de la pandemia. ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado en este camino de emprendimiento? Si pudieras escoger uno. Yo tengo una situación que fue fuerte con Simón un día que hice algo mal. Hey, esperen, les queríamos contar que este episodio lo grabamos en Volta Studio. Es un estudio brutal en la ciudad de Medellín. Dani y Lelo, los dueños del estudio, son demasiado tesos, entonces para que vengan a hacer todos los proyectos acá. Ahora sí, al episodio. Caloncho, mil gracias por estar aquí acompañándonos. No, muchas gracias por invitarme. Sos una persona con una presencia como que transmite calma. Entonces, como que creo que la conversación va a ser una bastante profunda, pero también transformadora para todos los emprendedores y personas que están empezando proyectos que nos escuchen. Entonces, mil gracias por estar aquí sentado en la sala de Instinto. Queremos que se sienta como en la sala de la casa. Aquí no queremos, si querés decir una grosería, que no creo que seas una persona de demasiadas groserías, pues sí, pero se necesitan para elocuentes, expresar, sí, son muy elocuentes. Son importantes. Sentite en toda la confianza. Aquí venimos es a transmitir un mensaje y a inspirar, educar. Es que sos muy bueno en eso. Entonces, no, gracias. Gracias por la generosidad. Y ahorita que hablábamos, te decía que yo estoy pues mucho en la línea de que hablábamos tu historia, vos 25 años, muy joven, y que te puedas inspirar en otras trayectorias y en historias que hagan tener a personas unas vidas con mucho sentido y significado. A mí me gusta mucho. Entonces, a este tipo de proyectos siempre sí. Y te felicito. No, mil gracias, hermano. Caloncho, ¿cómo empezó tu historia? ¿Cómo te convertiste en lo que sos vos hoy como emprendedor? No, yo creo que la intuición es importante, lo que te pasa en la vida es importante, es más accidentado de lo que uno piensa. No es que uno pensó hace 20 años yo voy para allá y lo voy a hacer así, no. Yo creo que uno tiene que aprovechar las oportunidades y estar muy atento a lo que te pasa en la vida, y también contrastarlo también con lo que ha sido tu infancia, tus dolores, también tus aptitudes, y creo que como que esa amalgama de todo empieza a hacer sentido, y a medida que te vas fortaleciendo empezás, digamos que con más determinación a elegir esa dirección hacia dónde quieres ir. Pero creo que al principio es un proceso cuando uno está en tu edad de más exploración, ¿no? Yo creo que yo fui siempre muy explorador y muy curioso, y siempre sí supe que quería buscar libertad, y el emprendimiento creo que era una respuesta súper bacana a la libertad. Y ya después empecé a elegir mucho por donde me gustaban las cosas, y un doer, eso sí, siempre. O sea, nunca me quedé estático, siempre hacía mucho, y empecé ese proceso de depuración porque me metía a muchas cosas que de pronto no me encantaban, pero muy agradecido con todo en la vida que no me ha encantado porque me acerca más a lo que sí me encantaba. Entonces, muy explorador, muy curioso, agarrar mis tristezas y mis dones y empezar a juntar
ese muñeco que se llama la vida y ya después cuando iba ganando fuerza, dirección y entendía por dónde me gustaba, empecé a elegir con mucha más determinación mi camino, ¿no? Total. Soy una persona que escucha mucho la voz interna, la voz Sí. interior. Hay una frase que dijiste ahí, es que el emprendimiento era una respuesta muy bonita para la libertad. Creo que hay una controversia ahí y es, a veces sí, a veces no. Porque creo que con el emprendimiento viene una carga que nos ponemos todos, una mochila que nos ponemos de ladrillos, donde creemos que tenemos que trabajar más que nadie, estar, Ujú. o sea, disponible 80 horas, 100 horas a la semana. ¿Cómo se equilibra eso y cómo de verdaderamente uno llega a un punto donde uno emprende con propósito, le mete las horas que necesita un proyecto para empezar, sin ponerse la carga de tengo que ser Elon Musk y trabajar 200 horas semanales? Digamos que a mí nunca me ha parecido realmente ese cuento del emprendedor es el que mata. O sea, yo ya revalué eso mucho en mi vida. Yo hago las cosas porque soy apasionado y me gusta y me sumerjo o tengo una inmersión profunda en lo que estoy haciendo. Si a eso le quieren decir trabajar fuerte, pues obviamente me gusta mucho hacer lo que me gusta y lo que me gusta es emprender, cambiar realidades, liderar personas, tratar de seguirme preparando mejor. Entonces yo como que reinterpreto más y para mí la presión siempre ha sido un regalo y nunca la he visto como una presión. Yo lo que siento es que soy muy apasionado por lo que hago y suelo tener unas inmersiones profundas en el día donde se me pasa muy rápido el tiempo, donde yo no estoy midiendo si estoy trabajando 8 o 9 horas al día y veces trabajo una o dos porque no tengo la misma curiosidad, pero hay días que sí me acuesto muy tarde siguiendo esa curiosidad. Entonces yo creo que tenemos que redefinir como emprendedores ese trabajo duro y matarnos y vivir como unas víctimas y sacrificados. No, yo creo que nunca algo que a uno le fascina va a ser un trabajo. Yo creo que no es como antes que éramos unos humanos fragmentados donde era uno con la familia, otro con el trabajo, después cuando salía con mis amigos era otro. No, yo creo que hay que integrar la vida y sobre todo comportarse más como atletas, ¿no? Cuando hay que hacer sprint y darle con toda, pues ser muy apasionado y darle ahí, pero también cuando hay que descansar y cuando hay que alimentarse. Yo no creo en esas vidas pues como muy planas y nunca la he vivido así. Cuando estoy empezando un proyecto soy muy intenso y hay otros días que son mucho más tranquilos. Y pienso más en la productividad. Yo en los equipos hablo mucho del batazo de la semana y los lunes normalmente cuando estoy ejerciendo liderazgo, tengo equipo, les digo, mándenme en el batazo de la semana y son 2 o 3 acciones, no son más. Entonces, yo creo que aquí muchas veces somos muy improductivos o no tenemos un criterio muy claro de qué es lo que va a mover la aguja de mi negocio. Y yo sí trato de pensarle más es a la reflexión y a ir profundo cuáles son esas pequeñas acciones que tengo que hacer y las priorizo muy bien. Entonces realmente nunca me he sentido como que me estoy matando porque soy emprendedor. Momentos muy intensos, otros no tantos, pero la respuesta es ser muy apasionado y que uno ame mucho lo que hace. Excelente respuesta. Me voy a volver un poquito Sí, porque quería salir de esa pregunta que me pareció perfecto hacerla en ese momento. De pronto no tiene tanta estructura, pero no importa. Y es, empezaste a explorar. sí. Y es muy importante explorar en todo para poder saber lo que te gusta, pero más allá de eso, lo que no te gusta, porque te acerca pues a lo que vos dijiste, a tus pasiones, a lo que, con lo que conectas realmente. ¿Cuáles fueron esos primeros acercamientos al emprendimiento que fuiste explorando y que fuiste aprendiendo en el camino? Sí, mira, yo puedo recoger primero que yo siempre me sentí una persona muy sociable. A mí me gustaban mucho las personas. Entonces, eh, digamos que tenía cierto poder de convocatoria, que yo Ujú. creo que eso es importante Vos después. armabas las rumbas. Como emprendedor, yo armaba las rumbas, armaba los partidos, armaba los paseos, o, pues siempre tuve mucho liderazgo en el tema de la convocatoria y por eso hay que estar atento en los dones, como esas Ujú. cosas que uno dice, pues, esto como me sale natural. Y digamos que mis primeros emprendimientos fueron de cara a la convocatoria. A mí me decían cuando estaba en la universidad, hey, va a pasar esto, convocá y te ganas una plata haciendo las convocatorias. Y digamos que empecé a
desarrollar una sensibilidad por el comportamiento humano, de pronto generar FOMO, de ver cómo volvía un producto sexy desde la invitación, desde entender cuáles eran esos líderes de opinión que en ese momento no existían, pero yo sabía que este lideraba este grupito, y así iba invitando. Entonces siempre fui como muy atento a ese don de convocatoria y liderazgo y empecé a construir alrededor de eso, que yo creo que es mucho más sano uno empezarse a enfocar en lo que sí es bueno y no en las cosas de pronto que te cuestan demasiado. Obviamente uno tiene eh, algunos lugares donde tiene que trabajar y no son tan fáciles para volverte, digamos, algo, un producto más completo, si se puede decir, pero yo siempre me enfoqué y traté de estar cerca de esos roles que requerían convocatoria, que necesitaban marketing, que necesitaban buenas comunicaciones, porque sabía que ahí era bueno. Entonces en esa exploración traté de moverme mucho dentro de las diferentes posiciones que habían y estaban muy vinculadas con eso. Trabajé en empresas, Ujú. pero también hice eventos de gran formato, pero hacía convocatorias. Mi primer emprendimiento pues fue con unos amigos de unas cervezas que se iban a vencer, y como ya movía personas en mi época de estudiante en Bogotá, nos dijeron: hey, vendan estas cervezas y ahí hay un local. Y así empezamos nosotros, y así empecé yo a entender por dónde iba mi camino, en desde un don muy sencillo, empezarlo a poner a prueba en diferentes partes. Y yo creo que todo chico, toda persona que quiera empezar a buscar por dónde le doy, pues tiene que empezar a preguntarse un poquito, como decías ahora, por dónde no, pero por dónde sí también eh, pongo a prueba este doncito que tengo, porque todos lo tenemos, con seguridad, eso sí estoy convencido. Quiero hacer algo atípico y Sí, es, no me voy a enfocar tanto en la historia porque sé que tenés mucho para dar y muchos aprendizajes y conocimientos. Y el primero es, vos siempre tuviste este poder creador y este poder de comunicación y de convocatoria y llegaste a un puesto en una empresa em, muy tesa, o sea, muy grande, Rappi, ¿cierto? mm, Me gustaría saber cuáles fueron los aprendizajes más grandes que te llevaste de esa experiencia en Rappi y qué incorporaste en tu vida como emprendedor. Hoy a largo plazo, pues hoy, después de haber ya trabajado un tiempo después de Rappi, sí. ¿qué incorporaste a tu vida diaria de esos aprendizajes? No, Rappi fue una escuela impresionante para mí, yo creo que de las más importantes. Y casi que en Rappi los molesto porque yo guardé las primeras fotos de las primeras rondas de inversión, los primeros momentos, las reuniones antes de quebrarnos 3 meses. Entonces siempre digo que tengo para escribir el libro de Rappi. Algún día me animaré a, a, a juntar a esos founders y decir: tiremos unas historias acá. Pero yo creo que lo que me terminó de conectar con esa mentalidad emprendedora que yo venía pensando en el tiempo que era eso, fue lo que viví en Rappi, ¿me entendés? Las startups tienen algo que es impresionante, y es que nos conectan otra vez con el sentido tribal. O sea, un grupo pequeño de personas en un estado prácticamente de guerra con un mismo propósito, en, digamos, organizaciones súper horizontales donde todos generamos valor, donde nos apoyamos, donde se disuelven un montón de barreras sociales, y aprendí que eso te genera una satisfacción donde me di cuenta que trabajar con intensidad no era trabajar. Realmente yo estaba muy apasionado por lo que estaba haciendo, y digamos que eso lo descubrí en Rappi, y aprendí a través, por ejemplo, un libro que se llama Thrive, de cómo se comportan las tribus y dónde venimos nosotros, eh, digamos, todas esas particularidades que tenían las startups de movernos como una tribu, con sentido de urgencia, casi que en supervivencia, mejor dicho, en el día a día, en saber que estábamos unidos por un logro. Eso me dio a mí unas bases súper importantes, el no quejarme, en hacer mucho, pues en no hablar tanto y hacer más, por ejemplo, es algo que aprendí mucho en Rappi. Aprendí también que no podemos tener complejos. Cuando yo decía: hombre, vamos a competir con Uber, yo decía Estados Unidos, San Francisco, estas inversiones, eh, mi mente se limitaba, pero después veía que ese equipo sí podía lograr cosas, y me di cuenta que los humanos todos somos iguales, absolutamente iguales. Lo que tenemos que tener es dedicación, reflexión, trabajar en equipo,
y podemos lograr lo que sea. Quitarme ese complejo también es algo que aprendí en Rappi. En Rappi tuve momentos muy oscuros que me enseñaron también, por ejemplo, cuando voy a México es un momento muy difícil para mí. Yo había lanzado con otro amigo Medellín con mucho éxito y digamos que ya habíamos logrado las órdenes en los primeros 3, 4 meses, la habíamos toteado duro y después me dicen, anda a apoyar la operación en México que estaba recién lanzado. Y cuando llego, pues un montón de problemas, de pronto un líder con el que no me entendí tan bien. Y ese líder decía hacer su equipo y yo quedo un poco aparte de ese equipo y venía como de brillar al principio y después quedo como un La deriva. poco a la deriva y relegado un poquito de esos lugares de decisión. eh, y aparece otro líder y dice, no, hombre, este hombre hay que rescatarlo. Y digamos que esa transición también me enseñó mucho a tener paciencia, a sacar el aprendizaje que tenía ahí. Después volvió otra historia donde yo pude como echar para adelante dentro de Rappi. Ahí México empieza a crecer un montón, después voy y lanzo Guadalajara, después voy y lanzo Buenos Aires. Entonces estuve al límite de salirme y esos días yo me paraba literalmente arrastrándome de la cama para ir a trabajar a Rappi. Y dije, qué montón de trabajo tan duro, no brillo, tengo el ego por el piso, siento que no genero valor, no me siento como alguien reconocido con las capacidades que tengo. Y ahí, como un acto de fe, siempre aguanté hasta que llegó ese momento de había que hacer algo. Y yo empecé a trabajar de manera muy callada. Hay historias bonitas de eso. Pero digamos, tuvimos un momento en Rappi de que estábamos trayendo pocos usuarios y yo muy sociable, pues obviamente iba a todos los eventos que existían en la Ciudad de México. Y en uno de ellos conozco a la personal assistant de Marta de Baile. Marta de Baile es como la señora más conocida en México, hace de cuenta Martha Stewart, pero de Sí, sí, México. sí. Entonces es emprendedora, tiene programa, tiene radio, tiene un montón de cosas allá y es una marca, una eminencia. Y yo conozco a la personal assistant y me encarreto con la pelada a conversar y me dice, no, es que a Marta toda la noche se fuma sus cigarrillitos y le encanta la pizza 2 veces pasada por el horno. Y yo arranqué a mandarle a ella, a nombre de Rappi, todas las noches una cajetilla de cigarrillos y una pizza que decía con una carta, aquí te envío la pizza como te gusta, 2 veces pasada por el horno. Como le mandé eso durante 15 20 días, cada 3 4 días, hasta que al día 18 me dice, bueno, traigan a esos pelados, pues, que es esa insistencia. Y yo en ese momento estaba en las oscuras. Y vamos al programa que es hace de cuenta ir a Julio Sánchez Cristo a las 6 de la Sí, sí, mañana sí. con un cupón y ese día tuvimos como 14.000 descargas en Mm. Ciudad de México, metimos un batazo gigante y fue uno de esos actos que me ayudó a salir de ahí, pero como que nunca paré y dije, tengo que mostrar mi valía. Eso fue como una historia que a mí me gustó mucho en Rappi y la tengo muy presente, que me ayuda en los momentos de pronto que estoy así, de que no puedo parar y que tengo que seguir y que quiero mostrar mi creatividad siempre, todo el rato. Entonces, como escuela, Rappi impresionante. Y hoy hay muchos aprendizajes de los startups, así no estemos en un gran momento. Yo no soy startupero, soy emprendedor, pero me gustan mucho las startups. Como no están generando valor, la tasa de interés está alta, entonces ya está en un momento en, las startups no Ujú. sirven. Pero me he traído como toda la cultura startupera, y las tesis importantes de ese sentido de urgencia, de no trabajar por silos, no tener departamentos, eh, apuntarle a las metas, ser muy doer, ser creativo, trabajar desde abajo para arriba con pocos recursos. Todo eso lo traigo a otros sectores, a mis consultorías, a las empresas que ahora soy socio, con unos resultados espectaculares. Entonces, creo que para toda empresa hoy es importante acercarse a esa cultura startupera emprendedora. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor. Si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. Me parece muy chévere todo lo que mencionas y sobre todo que conecto los puntos porque vos entendiste que emprender
es, o bueno, que detrás de todos los emprendimientos hay una persona. Y eso suena muy estúpido, pero esa realidad es la que va a asegurar que vos tengas éxito o no. Vos entender qué mueve a esa persona, qué le mueve las fibras. Y conecto con una historia que escuché de Isabel Allende, una reportera que quería, que me la mandó un seguidor, un saludo para el seguidor, quería conectar con Isabel Allende, era una de sus, pues, mejor dicho, el modelo a seguir. Y llegó a la entrevista y nada, no fluía. No fluía, no fluía. Y ella le hacía las preguntas. Y llegó un punto donde pararon la entrevista. Y esta señora se puso a pensar, ¿yo qué hago para que esta vaina fluya? Y se acordó que Isabel Allende había escrito algo sobre un arroz con leche, como si fueran recuerdos del lugar donde nació, como que la conectaban verdaderamente Mm, emocionalmente, porque hay comidas que alimentan el alma, ¿cierto? sí, Por los buenísimo. recuerdos que traen. Ella llamó a una amiga y le dijo, tráigame ese arroz con leche ya mismo. Le mandó a traer un arroz con leche, se lo llevó y le cambió completamente el tono a la persona. Le agradeció por darse cuenta que no estaba en un buen momento, que, y le dijo que era una de las, quizás una de las mejores entrevistas que le habían hecho, pero es precisamente porque entendió eso, y es conectar con la persona. Sí, te contaba que a mí me han gustado siempre las personas, entonces digamos que si pudiera decir una competencia es como la empatía y la simpatía, pero eso le sirve a uno mucho como, digamos, vendedor, si se puede decir, porque yo creo que hoy inclusive para una persona que esté en marketing o en ventas es más importante saber de ciencias del comportamiento, de emociones, ser empático y simpático, creo que eso es súper importante. Nosotros decíamos que si la mesa de nosotros no se vuelve un focus group, pues no estamos lo suficientemente interesados porque esa gente, a uno debe amar el cliente y debe tener inmersión a esa persona que le está generando valor en cómo vive, cómo habla, cómo es su slang, cómo se comporta, cómo se baña, cómo se lava los dientes. O sea, uno debe ser un obsesionado sobre esa persona que le quiere generar valor, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipcito también muestra las ganas que uno tiene y muchas veces uno deja de mandar ese correo o deja de escribirle ese WhatsApp a una persona y muchas veces se encuentra más respuesta. Creo que es Bill Gates el que tiene la historia de que él llamó al de Hewlett Packard, o no sé si fue, No no la sé, conozco. Steve Jobs Ujú. llamó al teléfono a uno de Hewlett Packard para solucionar algo, el man le contestó un vice y le dio un montón de tips y de todo. Entonces creo que uno tiene que tener ese arrojo de hacer y quitarse tanta tara mental. Hay veces que tenemos de no exponernos. Nosotros nos montamos en ascensores a tirar el pitch de Rappi a ver si logramos un usuario en 15 segundos. Por eso se llama el elevator pitch, pues. Ujú. Y hacíamos el ejercicio, íbamos y le hablábamos a las personas de la mesa del lado a ver qué pensaban. Eh, y ese arrojo y donde sentís miedito también es una muestra de que por ahí es. Y creo que hay que pararle muchas bolas a eso, no hay como para trasearse, no tanto, sino tener valentía. Es, por ahí dicen que el que es valiente no es el que no siente miedo, sino que el que a pesar de sentir miedo hace las Absolutamente, cosas. absolutamente. Siempre. Y esa es una de las frases con las que más he conectado yo y es, pues, ¿qué más da? Hágalo con miedo. Hágalo con miedo. Exacto, hágalo con miedo. Mm, aprovecho para hablar otro poquito de Rappi, es, crecen como locos, las startups crecen demasiado. Y hay modelos de negocio y estilos de vida, pero hablemos de modelos de negocio, que no permiten ese crecimiento, que no dejan escalar tan rápido por limitantes que tengan, tiempos de ejecución, porque por ejemplo en un local, pues vos un local toma tiempo construir el local o acoplar el local a lo que vos querés, diseñarlo, tener todo un tema de branding también en el local. ¿Cómo hiciste para acoplar esa velocidad de los negocios de tecnología y llevarla al mundo de hospitality, pues, y de Mm. restaurantes, que es el mundo en el que en este momento te estás moviendo? Tienes consultorías y ahora nos contabas que sos profesor, pero ¿cómo hiciste para acoplarlo, esa velocidad, para no quedarte en esas velocidades y esas taras mentales que a veces tenemos de que es que no puedo seguir avanzando? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo acoplaste? Mira, yo en un proyecto que tuve en Brasil con Rappi, hicimos un query o hicimos una pregunta de por qué habían tantos local heroes o empresas de comida pequeñas
con una gran recompra. Entonces, entender, el producto le gustaba a la gente, pero no escalaban. Y yo me fui a buscar muchos de esos porque pues como Rappi los queríamos apoyar también con cocinas ocultas o poniéndole un capital en marketing y entender por qué esas personas no crecían. Y yo creo que ahí sí hay muchos aprendizajes de pronto de los corporativos hacia los emprendedores y a las pequeñas empresas. Y es primero por problemas administrativos, pero es más importante es que no saben pasar el capital por las empresas. ¿Sí me entiendes? Entonces yo entendí que capital no solo es dinero, también es buenas personas, también es un marketing recursivo. O sea, hay muchas formas de que el capital pase por la empresa. Y yo ya había aprendido inclusive antes de Rappi a traer capital. Yo, digamos, con 5 amigos nos juntamos y montamos una discoteca que se llamaba Crista y esa discoteca la montamos haciendo una presentación, dando una champaña y vendiendo de a 1%. Entonces, no es que montamos el negocito con los ahorros de nosotros. Desde que empezó ya tenía un gran capital y unas grandes ventas y pudimos escalar un gran negocio. Y yo creo que lo que he aprendido en la vida es que uno puede explorar joven en hacer negocios que uno sea todo, pero yo hoy por hoy creo más en que en los negocios es más importante de pronto ser cola de león. Es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. A mí me gusta mucho compartir equity, o si hay que pedirle plata a tíos o al que sea hacerlo, ir por bancos, traer ese talento difícil de traer con las stock options, como muy bien lo hacen las startups. Y yo creo que las empresas dejan de crecer es porque les falta capital. Sea cual sea su sector, pues yo comparativamente no me puedo comparar con una startup porque digamos que somos intensivos en CAPEX, o sea, hay que poner dinero para montar todos esos lugares que tú dices, pero sí somos mucho más rápidos que las personas o algunas personas que están entre nuestro sector. Y la velocidad en las startups es algo estratégico, ganar el mercado. Tú lo sabes que ganar el mercado rápido pues termina siendo eh, el mundo de la tecnología bastante oligopólico. Difícil que hayan más Facebook, difícil que hayan más Amazon. Empiezan a pelear dos o tres por el mercado. Entonces las startups sí es un mercado muy oligopólico y por eso la velocidad en las startups es tan importante. Las startups adelantan usuarios y adelantan crecimiento con dinero para lograr ponerse en las posiciones mejores del mercado, pero el negocio nuestro no es ese. Entonces uno tiene que saber bien dónde está parado y conectar con su estrategia y ser creativo de qué tipo de negocio quiere ser. Ahora, muchos de esos conocimientos que aprendí en los startups son totalmente aplicables para uno crecer rápido. Nosotros en Mystic Foods, por ejemplo, fue una empresa, digamos, que estuvo con facturaciones muy similares durante 8 o 9 años y en los últimos 4 años hicimos 4 o 5X, con la misma tesis de pasar el capital por ahí, teniendo buenos units economics o teniendo un P&G sano, si se puede decir. Entonces creo que eh, el- hacer pasar el capital por las empresas es algo fundamental, igual que por los países, ¿no? Los países que crecen son los países por los cuales pasa el capital. Y en ese ejercicio de hacer crecer a la empresa, luego de cambiar como el approach, el acercamiento que estaban teniendo hacia el crecimiento en Mystic Foods, ¿cuáles te diste cuenta que eran de pronto tres pilares súper importantes que determinan el crecimiento de las empresas? Obviamente hacer pasar el capital, pero la marca, o sea, ¿qué es lo que a vos te ha funcionado para poder apalancar las marcas, hacerlas crecer mucho más que los competidores? Mira, la innovación es fundamental. Digamos que, por ejemplo, Clap, que nos añadió un 30% de facturación a la empresa, pues es una respuesta a la crisis de la pandemia. Entonces, accionarte, ser innovador y tratar de lanzar cosas, pues, sale Clap porque es el que vive, pero nosotros lanzamos Mercaviva, que era un mercado orgánico que luego vendimos, montamos una startup para montar white label para influencers que querían hacer digital, entonces les poníamos la cocina, les hacíamos la receta, les hacíamos el marketing, no nos fue bien con eso. Entonces, digamos que ese tema de saber experimentar y tener mucha innovación en la empresa, yo siempre he tratado de llevar esas tesis a los lugares donde estoy. Yo creo que eso es uno de los más importantes. El otro es que a mí no me gustan las estructuras por departamentos ni por silos. A mí me gusta poner el cliente en el centro de la empresa y poner toda la operación alrededor de que tiremos sobre una mesa
cuáles son las cosas que podemos hacer para que le enriquezcamos la vida a ese cliente. Entonces, desde las operaciones, desde el área comercial, normalmente las empresas tienen comunicaciones por allá todo lejos, a mí me parece es un error gigante. Las operaciones no entienden de nada lo que está pasando con el cliente. Y digamos que uno de los grandes cambios es que a mí me encanta tener una mesa de cliente, donde estén todos los líderes hablando sobre cómo podemos enriquecerle más la vida a ese cliente. Entonces, cuando tienes una empresa enfocada en el cliente, tienes una empresa que innova y además empiezas a generar una cultura que te ayude a tener equipos de alto rendimiento, que es la tercera cosa que te podría decir que me parece fundamental. Empezamos a tener dentro de la empresa unos equipos con una capacidad de ejecución y con un criterio súper especial, pues que llevaban a que tuviéramos muy buenos resultados. Entonces, más allá del capital, creo que son tres cosas que a mí me gustan mucho: ser muy innovador, poner el cliente en el corazón de la compañía y crear equipos de alto rendimiento y muy motivados. Súper chévere, hablaste de la innovación y me parece muy chévere porque dijiste en una entrevista que las empresas de hospitality eran básicamente empresas de recursos humanos, o sea, Sí, puras personas. son. ¿Cómo instauras una cultura de innovación en empresas con tanto capital humano para que cada persona sea una célula de innovación para la empresa? Mira, yo le digo a eso que hay que buscar que la información fluya de manera correcta dentro de la empresa. Yo y nuestros socios somos personas que trabajamos en los puntos de venta básicamente, o sea que yo me sé el nombre casi de todas las personas que prestan servicio en la empresa, y yo creo que cuando hay una distancia corta entre los prestadores del servicio y los tomadores de decisión, yo creo que ahí se logra una gran innovación. Entonces yo sé muy rápido por voz de ellos o porque lo veo en el cliente cuáles son esas innovaciones que podríamos tener en el negocio. Entonces estuve con un gran corporativo ahorita en Panamá haciendo como una charla de qué pueden aprender los corporativos de los emprendedores, y yo a eso le tengo una expresión y es la oreja en el pavimento. Entonces, digamos, la gente que está en innovación nunca iba a una ferretería, nunca sabía qué hacían las personas que construyen ni nada de eso. Y no, señores, vamos para la calle, vamos a entender mejor ese cliente, vamos a hablar con las personas que venden, vamos a ver sus necesidades. Y yo creo que las mejores innovaciones parten mucho de accidentes en esa escucha. Casi siempre son grandes accidentes en esa escucha. Entonces, sí, la respuesta es que también tenemos unos sistemas de escucha muy bien pensados para que nos llegue esa información directamente desde el cliente, y tenemos comités donde todas las personas que prestan servicios son valiosas, sus comentarios y el cómo podemos mejorar. Entonces creo que es recortar en esa estructura. Los prestadores de servicio y los tomadores de decisiones tienen que estar súper juntos. Caloncho, ¿y cómo verdaderamente se escucha al cliente? Es decir, ¿cómo se lee entre líneas? Porque usualmente lo que te dicen no es realmente lo que quieren decir, sino cómo haces para interpretar esos mensajes que están ocultos detrás de lo que ellos dicen. Sí, en Rappi es muy curioso porque venía esa tendencia pues muy fit y contrastábamos las encuestas de un usuario que decía que era super fit, y después veíamos las órdenes y pues pedía Doritos y Coca-Cola a las 11 de la noche, entonces no era ni tan fit. Yo creo que primero, cuando uno aprende comunicaciones, el 10% de lo que uno dice verbalmente es lo que realmente uno está comunicando, ¿cierto? Hay formas de ver ese orden subyacente detrás de los clientes, pero no hay nada más fuerte que el comportamiento y los hábitos, que eso es una realidad. Entonces, para mí las encuestas son muy valiosas, pero cruzar data que me lleve a inferir cómo se comportan esas personas, y por eso yo no creo mucho en las segmentaciones, o sea, coger un grupo de hombre o mujer en esta edad y así, pues yo no creo mucho en eso, aunque funciona, pues porque si hay ciertos parámetros que uno, pues que esté más pelado, más joven, Ujú. o tenga más plata de pronto cuando esté más grande, eso son novedades, pero a mí me gusta más agrupar por la forma en que se comportan las personas, y creo que ahí uno descubre las mejores cosas. Entonces yo creo que en esa escucha, en hablar, en ver mucha data y preguntarle mucho a los que prestan el servicio, son para mí las personas que más saben, el front comercial, ese prestador de servicio, la que lleva la pizza, esas personas son las que te pueden dar las mejores ideas para estar cerquita de esos clientes y entender ellos qué quieren. Buenísimo. Definitivamente sos un muy buen comunicador, es tu fuerte y lo supiste identificar desde siempre. O bueno, no desde Empírico, siempre, exacto. soy empiriquísimo. Empiriquísimo, pero yo creo que eso es, la comunicación de pronto es muy del sentir, o sea,
cuando vos sentís que alguien está mal, sabes cómo comunicarte, cuando vos estás conectado con la otra persona es cuando mejor sabes comunicar Sí, y cuando te pones en los zapatos del otro, ¿cierto? Hablando de comunicación, yo creo que muchas marcas la embarran porque no saben muy bien comunicar sus ideales de marca, su propósito. mm. ¿Qué te parece importante o qué consejo le darías a esas personas que están intentando tener una buena comunicación de marca para poder conectar con esas personas que quieren sus productos? Sí, yo creo que antes el tema del producto era el front de la comunicación y yo creo que la pirámide ha cambiado totalmente y vos veías que un corporativo tenía su área de comunicaciones y relaciones corporativas por allá al lado de la presidencia y una vez al año mandaban un informe de sostenibilidad a sus accionistas y eso en marketing nadie lo sabía, siempre iba al front la galleta, el detergente, el todo eso. Y hoy a la gente eso no le importa realmente. Yo creo que la compra del producto es una disculpa del por qué está esa empresa en el mercado, cuáles son sus valores. Entonces hoy esa área de comunicaciones yo aprendí que es la que abarca las áreas de marketing, de CRM, de servicio al cliente, o sea, absolutamente todo lo que haga uno en chiquito, grande, en una compañía, tiene que estar permeado por los principios que son el propósito y los valores por los cuales existe esa organización. Y así sea desde el diseño gráfico, eso tiene que ser expresado muy claro. Entonces yo creo que el error más grande que se realizan en los emprendimientos en las empresas es de coherencia. Yo creo que donde la gente se pierde es que no es coherente. Y una maestra que he hablado de ella, que es una maestra mía, que ella sí es comunicadora, me decía Calonchito, Calonchito, la gente cuando apenas está entendiendo, usted ya está cansado de contarlo. Entonces, cuando uno empieza a tener mucha coherencia en ese mismo mensaje y es repetitivo, eso empieza a generar, digamos que una consistencia en la mente de las personas y empiezan a entender tus conceptos y empiezan a entender lo que vos querés decir. Entonces, inclusive para los pitch, ¿cuál es el mejor pitch? El que es la mejor historia y la historia más coherente de punta a punta. Yo creo que las marcas deben pensarse que tengan coherencia en todos sus canales, en postventa, pero también en atrayendo, pero también en cómo te hacen el onboarding a vos como un empleado, te hacen la inducción, de que haya mucha coherencia en todas las comunicaciones de la empresa, porque las empresas, organizaciones son organismos, en todo lado están comunicando, no hay nada más fuerte que el voz a voz todavía y la viralidad que eso tiene. Entonces lo que puede hablar un colaborador que esté contento, lo que puede hablar a esa persona que le mandaron un mail y nos tomamos el detalle de que fuera bien hecho, que esa pauta no solo sea performática, sino que también de una u otra manera ser creativos para que cuente nuestra historia. Ahí en esa comunicación te queda mucha coherencia. Sí, es muy chévere todo lo que decís y coherencia de pronto es... La coherencia no solamente tiene que ser para la marca, sino hacia uno mismo. Ahora va a pasar a hablar del emprendedor y es muchas veces en este camino del emprendimiento nos olvidamos de nosotros y de nuestras prioridades y de quiénes somos. De pronto, para qué somos buenos, intentamos ser buenos en todo al principio. Para eso se requiere mucho autoconocimiento. Y he escuchado vos que sos una persona que ha recorrido mucho. No diría un mago, sino que una persona que ha aprendido mucho De de, mí mismo. exacto, de vos mismo. ¿Cómo fue ese camino tuyo de autoconocimiento? ¿Y qué le recomendarías a esas personas como para empezar a explorarse y conocerse mejor? Ve, digamos que todo empieza por un gran dolor. Vos y yo hablamos de pronto de que algún momento en la pandemia estuviste ansioso. Yo también de pronto en mis 18 hacia los 20 y algo tuve tristezas o lugares que me hacían preguntarme cosas de la vida, pero ahí me acercó un poco a la razón, a la solución, y era que yo veía mi entorno y por más dificultades que tenía sí me sentía privilegiado, o sea, decía, hombre, por más difícil que esté la vaina, yo estoy en el top. Esto no, esta tristeza necesariamente no obedece a una situación exógena, sino que hay algo endógeno que yo tengo que revisar y eso tiene que ver con mi chip mental o con mi mentalidad o con el mindset o lo que sea. Y me encontré que es que uno en la infancia siembra el software con el que termina viviendo toda la vida y normalmente ese software lo siembra en tu círculo más cercano que es tu familia. Entonces yo siempre digo y por ahí en otra charlita que tengo en hoy es que el uno es echar para atrás para esa época, o sea, cómo es la relación con tus padres,
de los hombres, cómo es la relación con su papá, cómo es con su mamá, cómo te concibieron, cómo te gestaron, cómo era tu familia, era cercana, no era cercana, era violenta, hubo violencia, no hubo violencia, hubo desabastecimiento familiar o no. Y digamos que yo pude transformar esas situaciones que en algún momento pensaba que eran dolorosas porque ya yo las emulo y la sanación sencillamente es volver a ese momento pasado, pero transformar la emoción presente, que es lo diferente. Si yo vuelvo allá y hoy no me está doliendo, es porque yo sí he transformado esa situación. Y cuando yo voy a esos momentos, me siento en entrenamiento. Me siento que me está entrenando para ser emprendedor, me siento que está entrenándome para poder hablar de estas cosas en estos lugares, para, digamos, de ese lugar ser una mejor persona. Entonces ya no las emulo como con tanto dolor. Entonces creo que la respuesta número uno al autoconocimiento es echar para atrás y ver cómo fueron los primeros 12 años de vida de uno con su círculo cercano, ¿me entiendes? Entonces, un ejemplo es, yo tuve mucha incertidumbre económica cuando estuve muy pelado y entendí que mis ganas de emprender tenían mucho que ver con no volver a sentir incertidumbre en la vida, de tener de pronto una estructura, mis ganas de tener y hacer una familia también obedecía mucho a eso, pero yo ya no lo construyo desde la herida y la rabia, ni de la rebeldía que tuve, yo lo construyo desde la integración de ese momento y lo que yo ya deseo para mi vida, que es tener una vida con abundancia, es tener una vida con más armonía, es tener una vida con buenas maneras, es tener una vida de pronto con una familia más tradicional, que a mí me gusta eso, y muchas veces me negué a eso. Y yo creo que también, eh, digamos que cada dolor esconde un deseo, ¿cierto? Y uno tiene que indagar bien en cuál es ese deseo que uno se está negando y está tapando y está tapando y está tapando. Y cuando yo me dije la verdad de lo que quería construir, que quería construir un patrimonio, que quería ser valioso para la sociedad, sin necesidad de que eso fuera una vanidad, que quería tener mi familia, donde hubieran buenas formas, donde almorzáramos, comiéramos juntos, ese día me sentí en el lugar correcto. Entonces creo que ese proceso de autoconocimiento lo primero es echar para atrás. Ese es el primer paso. Y creo que el segundo paso ya empieza a conectar con tus dones y con eso que echaste para atrás, como lo vuelves una potencia y lo empiezas a manifestar en el día a día. Ya después viene la exploración. El mío fue a través del emprendimiento que yo me pude sentir libre, pude empezar a tener cierta abundancia, pude empezar a inspirar a otras personas, pero creo que el resto va a ser muy accidental seguramente, o no tan accidental, digamos que hay causalidad también. ¿Y cómo desarrollaste esa inteligencia emocional como para poder entender esas heridas? Y porque a veces las heridas no solamente las pensás vos y te devolves, sino que las situaciones te devuelven a esas heridas. Y vos tenés la oportunidad de reaccionar de una forma positiva o negativa, según sea el sentimiento, pues. Ujú. ¿Cómo hiciste para empezar a identificar esos momentos en donde estaban tocando una herida y transformar eso? Porque no solamente es cuando uno quiere visitarlas. No, las emociones son información. Normalmente ante cada situación o cada persona que te genere una intolerancia o cada persona que te genere una emoción muy fuerte, eso está lleno de información. Y normalmente es porque vos tenés eso o careces de eso, de normalmente esas situaciones que te generan una fuerte emoción. Yo empecé a notar muchas cosas en que sí podía ver mis emociones desde otra perspectiva. Y yo creo que una primera forma de acercarse es poder tener esa conciencia del día a día de cuáles son las emociones que emergen con más fortaleza y de cuál situación. O sea, hay que empezar a ver cuál es la situación, esa es una. Lo otro es que uno empieza a tener patrones repetitivos de ciertas cosas y dice, "Güey, puta, otra vez estoy en esta misma situación". Una que a mí me pasaba mucho es que yo empezaba con una pareja, una novia con demasiado entusiasmo y después como que se me quemaba el volador en el aire y así de rápido volvía y caía mi entusiasmo. Entonces me pasaba como unos enamoramientos profundos muy locos y después decía, uy, ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo que yo quiero revisar y me pasaba también con los proyectos o emprendimientos que empezaba con un entusiasmo gigante y después me desinflaba y sentía pues de pronto que me había ganado la emoción o que no había observado bien esa situación o otro patrón que me pasaba es que cuando las cosas estaban muy bien yo buscaba la forma de saboteármelas. eh, eh, Renunciando, diciendo que no, peleando, yéndome a tomar trago, haciendo cualquier cosa que me ayudaba a poner esa situación fuera del buen momento en el que estaba. Entonces yo creo que cuando uno tiene unas emociones
cuando está joven, que te suben sobre unas situaciones repetitivas, eso hay que ponerle mucha atención. Y lo otro es cuando empiezas a ponerte en situaciones repetitivas, pues la vida te está mostrando que hay ahí necesitas actuar de otra manera y que hay una solución diferente. Y uno ya empieza a conectar eso con lo que te dije del pasado, y cuando uno ya lo tiene muy presente, o digamos, es muy consciente de ello, ya la herramienta es más fácil. No quiere decir que a mí no me aparezcan esas cosas, pero yo ya las atiendo de otra manera. Eso siempre llega otra vez, pero uno ya tiene como otras herramientas para poderlo atender. Sos muy lector y escuché que te gustaba mucho el almanaque naval. Uf, Em, eso fue muy revelador para mí. ¿Cuáles fueron esos tres aprendizajes que te regaló ese libro en cuanto al descubrimiento del ser, de vos como persona? Sí, yo creo que Naval distingue una cosa que es muy bonita y yo siempre he creído en ella, y es que es difícil traducir como wealth en español. O sea, es muy diferente ser rico a tener bienestar. Pronto abundancia, no sé. Sí, puede ser abundancia, puede ser bienestar, puede ser Sí. una palabra así, pero él marca muy bien la diferencia que existe entre ser rico y, digamos, tener abundancia o bienestar. Y eso para mí fue algo como muy importante. Digamos que las ambiciones mías cambiaron más por construir esa abundancia y ese bienestar de vida que por la riqueza. Entendí que el impacto es muy importante, entendí que los medios con los cuales vives deben estar muy por debajo del ingreso que tú tienes, porque ese espacio que hay entre lo que gastas y en lo que ganas es libertad y confianza pura. Una persona que vive en un estado de supervivencia, pues es muy difícil. Ese es otro mensaje que él tiene, que para mí es muy importante: la lectura. Él dice que la lectura es un meta skill, y de verdad lo creo en este momento, que la lectura es un meta skill. Y lo otro es que Naval te entrega toda la responsabilidad a ti. O sea, él dice: no hay adultos ni niños, simplemente hay personas atendiendo sus situaciones. Eh, y yo creo que es así. Yo creo que ese libro me llevó a mí, aunque yo ya lo venía pensando, a decir: yo soy totalmente responsable de las cosas que me pasan. Y de pronto empecé a leer un poco más, empecé a pasar más tiempo de calidad con mi familia, empecé a preocuparme un poco más por mi alimentación, por el ejercicio. Él tiene una frase célebre alrededor de eso, de que una familia amorosa, una mente calmada y un cuerpo saludable no son cosas que el dinero paga, sino que son cosas que uno se gana. Eh, y le puse mucha atención a eso, y hoy en día lo sigo mucho y me parece un gran filósofo de los negocios y lo recomiendo mucho. Buenísimo. Em, ¿Y cómo fue esa definición de propósito? Cambiar de riqueza, abundancia o bienestar o como se diga wealth en español. ¿Cómo encontraste ese propósito de querer impactar personas a través del emprendimiento? Mm. Y, y cómo te gusta materializarlo. Ahora siendo profesor, pero cómo lo vivís en el día a día siendo emprendedor. Mira, yo empecé a ver que como que otro que me encanta es Carl Jung. Él dice que los hombres empezamos a vivir a los 40 años, y de pronto a los 40 es muy allá, pero yo sí empecé a ver que después de cierta edad del proyecto personal, si está bien afianzado, empieza a perder relevancia, y empiezas a ver que servir es como la fuente más importante de satisfacción que todo ser humano tiene. Y eh, empecé a buscar causas en las que yo pudiera ayudar, y siempre fui pues como con ganas de ayudar, fui muy de darme a las situaciones y todo eso. Y empecé a invocar mentalmente en mi regreso de Rappi a Colombia que yo quería empezar a ser una persona más comprometida con las realidades que teníamos. Yo creo que una gran, digamos que crítica que le puedo hacer hoy al emprendedor, al empresariado y al sector privado, es que no nos involucramos en la vida pública, en el valor público de cierta manera, y las cosas que pasan no solo en la política, porque la vida pública va más allá de lo político, pero digamos que marcamos unos límites muy individualistas y no nos preocupamos por tanta gente que la pasa mal, por tanta gente que no está educándose, que tiene hambre, los embarazos infantiles. Y tuve la oportunidad de ser muy curioso alrededor de las problemáticas que existían, sobre todo en mi territorio. Yo amo a Medellín, amo Antioquia, amo Colombia, y dije: si regreso es porque quiero tener un rol en el que pueda servir. Y
y esa disposición me empezó a traer los momentos en los que podía estar. Empecé a acercarme a ProAntioquia, después llegó el programa Liderario, del cual hago parte, y pues lidero la comunidad hoy, que para mí es una fuente de satisfacción. Tengo mi club de lectura, ayudo a muchas fundaciones, estoy en el Consejo Superior de AFIT, veo emprendedores todas las semanas, hago por ahí cositas con gente de Confama, de la Fundación Juanfe. Entonces digamos que eh, esa visión pasiva de la vida, de yo estar cómodo y que yo viva muy bueno y todo eso, para mí es demasiado limitada, ¿no? Yo sí quiero irme diciendo que hice mucho por otras personas y que así no lo haya logrado porque no tenemos la capacidad de cambiar el mundo también es una realidad. Sí tengo la capacidad de tomar la decisión en qué me quiero gastar mi vida y me parece más loable y me genera pues cosas más bonitas a mí personalmente ayudarme. Hay veces me canso, pero como digo, este es mi propósito, vuelve y me da gasolina y me levanto todos los días a tratar de ayudar y hacer negocios porque también creo mucho en el capitalismo. Yo creo que el capitalismo lo que necesita hoy es solidaridad y más corazón, pero creo que la fórmula de la libertad y el individuo es la fórmula y la ideología más importante que se han inventado y hemos luchado mucho por ella. Entonces, creo que hay que hacerle unos ajustes, hay que ser más solidarios, hay que compartir más el valor, hay que apropiarnos más de los problemas públicos que tenemos, hay que involucrarse en causas, hay que compartir el conocimiento. Y creo que ese es el antídoto, digamos, a de pronto la desigualdad o la tensión social que existe hoy es un capitalismo solidario. Yo creo que mucha gente tiene una desconexión entre lo que quiere y sus comportamientos del día a día, Ujú. ¿cierto? Vos tenés un propósito súper claro y todas las acciones me imagino que haces, bueno, algunas no, porque obviamente también somos personas y queremos ocio y todo el cuento, pero todas las acciones que haces son muy bien intencionadas al cumplimiento de ese propósito, a llegar a poder impactar la mayor cantidad de personas y generar el mayor impacto positivo que puedas a través del emprendimiento. Y para eso necesitas hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que vos crees que hoy en día te acercan al cumplimiento de los objetivos y las metas que tenés? Mira, yo he sido muy suertudo toda la vida, entonces como por ahí algún día conté un poco grande, entendí que tenía déficit de atención, hiperactividad y lo empecé a atender. Y cuando lo empecé a atender, descubrí la meditación y empecé a tener lapsos pequeños cada vez más grandes hasta que se me volvió de mi cotidiano la meditación y para mí la herramienta más importante que puede tener un ser humano es la meditación. Yo creo que uno con meditación y lectura puede estar en un lugar mental muy bueno y el deporte es el tercero. Son como los tres hábitos para mí más importantes personales porque hay otros hábitos sociales, compartir tiempo con los amigos, dedicarle a los hobbies y esas cosas, pero de mis hábitos individuales es la meditación, tener tiempo físico y leer. La meditación es como estrenar cerebro, es sacarse la ansiedad y el estrés del cuerpo. Creo que gran parte de la enfermedad que tenemos hoy es niveles de cortisol muy altos, estrés enquistado, ansiedad y la meditación me permite casi que estrenar cerebro todos los días, entonces es uno de esos hábitos que no trato de saltarme nunca. eh, y es esa conexión conmigo mismo de poder atender cosas de pronto turbulentas o difíciles de un lugar muy impersonal también, porque pues la vida es muy limitada y yo sé que nos vamos a morir, entonces pues tampoco me tomo nada tan en serio. eh, y la meditación es ese lugar impermanente en el que yo puedo llegar siempre a un lugar que no me tomo personal tantas cosas. Entonces es un buen hábito. ¿Y cómo meditas? O sea, usualmente, ¿cómo es el proceso tuyo de meditar? Ve, yo empecé muy mindfulness, más o menos como empezar a hacer conciencia de mi respiración, del cuerpo, del entorno, de los sonidos, pero en el año 2016 eh, un amigo que quiero mucho, Felipe Racines, con el que lancé Rappi Ujú. aquí, él siempre ha como rol modelado a todos los grandes y es obsesivo con eso. Eh, y un día me dijo, weón, Rey Dalio hace meditación trascendental, ese man es muy teso. Acá en México tenemos al lado un centro de esos. Averiguamos y yo fui.
y me di cuenta pues que los Beatles y un libro que me había leído que me gustaba mucho que se llama Atrapando el Gran Pez, que es de David Lynch, que es un Sí. man supremamente creativo, que ha tenido unas películas tremendas. Él era un gran meditador trascendental y me fui para el centro y resulta pues que el curso dura 2 días y lo que te entregan es un mantra. Y ese mantra tú no lo puedes decir porque pues pierde su fuerza porque es una llave al interior, ¿no? Es una llave al exterior. Y empecé a hacerme esa meditación trascendental todos los días, que es una meditación mántrica, o sea, es una repetición de un mismo mantra. Y me quedé con ella, no practico religiosamente ni sigo a ningún gurú, Ujú, pero encontré que esa captaba mi atención de una manera diferente y me relajaba mucho. Hay veces el mindfulness, y esto es personal, ujú. o sea, lo que digo aquí es mío. Tú sabes que yo solo hablo de lo que he transformado y mis experiencias, pero también digo que hay mil formas de meditar. O sea, hay gente que una caminada le genera el mismo efecto, o acostarse, no sé. El mindfulness, hay veces era difícil para mí calmar la mente, y cuando empecé con un mantra y una repetición, sí sentí que llegaba a unos lugares especiales de descanso, de relajación y de claridad. ¿Y cuánto tiempo meditas al día? Es sagrado, o sea, todos los Todas las días. mañanas empiezo con 20 minutos y trato después del almuerzo, que viene como la segunda tanda, de hacer de pronto una de 5 o 10 minutos. Las tengo marcadas y tienen que ser una prioridad para uno y obedecen mucho a los ciclos, digamos, circadianos del cuerpo, porque eso es una onda y llega a 2 puntos que son como 2 punticos de descanso. Entonces siempre trato de 2 veces al día tener una cerradita de ojos y una respiración. ¿Y cómo hiciste para empezar a insertar esos pequeños hábitos a tu vida? Mira, el tema de los hábitos, hay un libro que está súper de moda y pues qué cliché decirlo, pero Atomic Habits es Sí, es un muy gran bueno. libro, la verdad. Yo creo que la gente debe leerlo. O sea, descomponer un hábito es algo genius, y Atomic pues quiere decir de atomizar ese Ujú. hábito. Sí me di cuenta, y el ejemplo del gimnasio es que si vos vas y le tiras a un músculo en el gimnasio, pues 100 kilos va a ser muy difícil. Entonces, si empezás de pronto con 1 kilito, seguramente después vas a poder llegar a 100. Entonces, esos hábitos los incorporé paso a paso y teniéndome mucha compasión. Yo creo que cuando uno dice, "Ah, no pude hoy", o no sé qué, ahí es ese momento de la verdad donde uno debe ser más tranquilo y tratar de recuperar lo más rápido posible lo perdido. Entonces, eh, ya no me quejaba y decía yo no sirvo para esto, sino que más bien me enfocaba mucho en decir cómo vuelvo a esa próxima meditación. O sea, sí, me quedé 2 meses sin meditar, pero mañana puedo, porque no empiezo otra vez. Entonces creo que recuperar muy rápido cuando se pierde, y eso es una máxima de la meditación, no juzgarte cuando llevas 2 o 3 minutos pensando, quién sabe en qué, Los huevos del en los gallo. huevos del gallo, sino que volver pues con mucho cariño otra vez a tu mantra. Y yo creo que eso pasa en los hábitos, y yo lo vi que pasaba mucho con mi mente. O sea, de a poquito, si un hábito se pierde, volver a él y enfocarte en lo bueno y no en lo malo. Yo tuve mis momentos que fumé mucho cigarrillo, eh, y me enfoqué mejor en, yo soy un gran deportista, esto no va conmigo, y me fue más fácil que ponerme una fijación en tengo que dejar de fumar gas, tengo que dejar de fumar. Eh, Construir más desde lo bueno y desde la compasión que desde el juicio personal. A mí algo que me gustaba mucho que vos dijiste y fue que vos tenés que quitarte esos pensamientos de que vos sos X o Y persona para poder llegar a ser la persona que vos deseas ser. Sí, eso es fundamental, las Y, creencias personales. y mucha gente dice, no, es que yo soy muy perezoso. Y si no cambian ese pensamiento de sí mismos, van a seguir siendo perezosos toda la vida. Absolutamente. Entonces lo conecto mucho con lo que acabas de decir. Y me parece que eso es muy coherente pues como con tus ideas. Me quiero volver un poquito al momento de Rappi donde dijiste que estabas como bajito, que fue un momento oscuro donde el ego lo tenías en el piso, porque quiero hablar del ego. Sí, En el mundo del emprendimiento es una carrera de egos, la sí. gran mayoría de veces. Portada Forbes, le digo yo. Se está Sí, dañando más emprendedores que cualquier total, cosa. total. ¿Cómo haces para desprenderte de ese ego y hacer las cosas más desde porque te nace y porque quieres hacerlo y no por el reconocimiento? ¿Y qué le recomendás a esos emprendedores que están empezando para que no entren en esa carrera de querer ser el que más vende, el que más levanta plata, el que más X, Y, Z? ¿Qué consejos nos darías a nosotros los que estamos empezando?
Mira, yo no soy un satánico del ego, que hoy pues en este New Era, sí, el ego fue una respuesta evolutiva súper importante. Lo que pasa es que por ahí dicen que el ego no es un gran capitán, pero sí es muy buen marinero. Entonces yo digo que ponerlo en el lugar justo es súper funcional. El ego es el que permite defendernos, sacar también esa berraquera, buscar ciertos reconocimientos que para mí son más personales que sociales. Yo soy mucho de felicitarme a mí mismo, eso me gusta más. Entonces yo no tengo satanizado el ego. Lo que pasa es que en mi mentalidad es mucho más importante el valor que el ego. Entonces yo celebro más ese impacto, esa ayuda, me la celebro mucho más que cualquier otra cosa. Pero si una revista está en función de los objetivos de algo, me parece que hace sentido. Entonces, yo creo que es que el contexto de cada acción cambia todo, ¿me entendés? Y eso es el cuento del albañil que yo siempre he hecho, que hay tres albañiles tirando estuco y hay uno que está súper feliz, otro está medianamente feliz y otro está triste. Y a un turista eso le causa curiosidad y ahí le pregunta al que está triste, ¿y vos qué estás haciendo? El man dice, ah, no, yo estoy por aquí tirando estuco. Y se va para donde el segundo más sosegado y le dice, ¿y vos qué estás haciendo? Y el man le responde, no, yo estoy construyendo una pared. Y el tercero está oyendo música, silbando feliz. Y le pregunta, ¿vos qué estás haciendo? Y le dice, estoy construyendo una catedral. Entonces yo creo que el contexto de cada acción y la intención que hay detrás de cada una de ellas es la que la transforma y la vuelve valiosa o no valiosa. Entonces, eh, si detrás de los deseos que tú tienes, que son genuinos y son importantes como un motivador y para movilizarte, eh, tienes, digamos, un buen contexto y tienes unas intenciones loables, yo creo que eso cambia toda la acción. Por eso hay veces uno dice, esta persona, ¿por qué no le sale tan mal? Y esta de pronto se ve tan, sí, tan picada o no se le ve tan natural y lo que existe es lo que hay detrás de eso. Pero como a mí me gusta tanto la gente, a mí ninguna acción que me ponga arriba en verticalidad de las personas me ha llamado mucho la atención. Yo las cosas que hago las hago es porque me van a ayudar en ese camino de ser valioso. De, no sé, ¿por qué me gusta el Consejo Superior de AFIT? Pues porque de ahí puedo generar mucho impacto. No es porque me crea una berraquera eh, diciendo que estoy en el Consejo Superior de AFIT. Entonces, eh, creo que el antídoto al ego es poner los valores correctos en tu mentalidad y siempre saber que el valor es más importante que el ego. El ser valioso es más importante que ser importante, ¿cierto? El de transformar vidas es mucho más importante que ser rico. El pasarla bien es mucho más importante que dañarte de tu vida que es tan valiosa. Entonces es mejor ser valioso que ser rico, es mejor ser valioso que ser importante. Es mucho de cómo configures tu mindset. Hablabas de las personas y pues obviamente las personas en una organización necesitan un líder. ¿Cuál, cuáles crees que son los errores más comunes que has visto en emprendedores en cuanto a liderazgo, en liderar equipos? ¿Cuáles son los errores que más cometen? Pues mm, te voy a dar más como aprendizajes que tengo de cosas que a mí me han gustado del liderazgo, ¿cierto? Eh, para formar equipos como alto rendimiento y cada uno verá si lo hace o no o si se está equivocando, pero yo creo que la humildad es un rasgo fundamental en el liderazgo y estar atento a lo que dice cada persona y que cada persona sea valiosa dentro de tu equipo es algo de pronto que los emprendedores se alejan, ya traen personas para mandarlas o para decirle qué tienen que hacer, pues ahí no estás haciendo nada. Yo creo que ese tema de ser humilde para encontrar la valía del otro es importantísimo. Entregar responsabilidades, no entregar tareas. A las personas les fascinan que les entreguen responsabilidades y sentirse accountable de algo. Es algo que les gusta mucho, no que le estén haciendo ahí micromanagement, que esa persona se pueda equivocar y que creativamente pueda traer el resultado sobre esa responsabilidad que le pusiste, creo que es algo muy importante. Muchas veces el líder se fija en el cómo lo debe hacer, en un montón de cosas que pues hay muchos caminos para llegarlo o pues para llegar a ese mismo resultado. Entonces yo soy una persona que entrega muchas responsabilidades y creo que eso lo he aprendido con el tiempo y es un gran motivador, tener esa humildad, dar el reconocimiento justo.
uno se puede dañar muy fácil a las personas haciéndolos pensar que llegaron a algún lado. El, el reconocimiento tiene como varios aspectos. Eh, el primero y más importante es que individualmente lo que debes ponderar en una persona es que ella contra ella esté mejorando, no contra otras cosas. Eventualmente, por la ley de rendimientos decrecientes, cualquier persona, si sea el 1%, de acá a un año va a estar igual de bueno al que era el mejor. Entonces, en el feedback, concentrarse mucho en no exponer a las personas, no decir, hey, al lado de todo el mundo, vos, traerlo, hacer esos uno a uno y decirle, la semana pasada pasó esto, en esta estás mejor que berraquera, pero dejarlo abierto. Espero que estés mejor la otra. Entonces, ese tema de hacer un seguimiento cercano en cómo viene mejorando las personas de tu equipo es algo que a mí me ha ayudado mucho también, como hacer muchos equipos de muy buen rendimiento. Y lo otro es que yo creo mucho en las personas y muchas veces es difícil creer en uno mismo, pero cuando llega un líder que con mucha determinación cree en vos, te entrega una responsabilidad, muestra interés, tus ideas le parecen valiosas, seguramente esa persona va a brillar mucho. Caroline Dweck, que hablo mucho de ella, pues escribió un libro que se llama Mindset y que reta un poco la teoría de que el talento es tan determinante. Yo creo que hoy en, en digamos, en mi mentalidad pienso que sí tienen que haber unas cosas básicas, pero que uno puede desarrollar mucha mentalidad en un ser humano. Yo antes creía que las mentalidades eran muy fijas y hoy creo que eso es más mentira. He logrado en el equipo de Mystic, por ejemplo, a alguna persona que era de pronto el niño problema y hoy creo que es uno de los que tiene uno de los rendimientos más altos de toda la compañía y es simplemente ahí está alguien que cree en él y que sabe de pronto con esa empatía o simpatía cómo manejarlo porque todos somos diferentes y yo creo que el gran líder es el que saca lo mejor de todos los seres humanos y todos lo tienen y yo creo fielmente en eso. Caloncho, como para ir cerrando, aquí tenemos unas tres preguntitas más. Ahorita tenemos otra sección que son unas preguntas que nos hacen los seguidores. Y al final, ¿un qué prefieres? Pero me gustaría saber, ¿Qué prefieres? Un juegazo. sí, ¿qué prefieres? ¿Un juegazo? No, no tuvimos una creatividad que nos pudiera llevar a un mejor nombre. Pero, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado en este camino de emprendimiento? Si pudieras escoger uno. Yo tengo una situación que fue fuerte, inclusive pues con Simón un día que me pasó algo muy fuerte en Brasil, que hice algo mal y me acuerdo que llegué muy achicopalado a la oficina victimizándome y él me dijo, alza la cabeza, que vos sos más que esa victimización que te estás dando, recoge el reguero de lo que hiciste mal y seguí echando para adelante. Y yo me fui como un poco ofendido después de ese, dije, ay, este man no es empático, no sé qué, pero después cuando me sentí, de toda la razón. Y digamos que eso ha sido un momento que a mí me ha marcado mucho de no victimizarme, ni siquiera cuando hago las cosas mal, es recoger el reguero, recoger los aprendizajes y poner la mirada para adelante y volver a empezar. Eh, yo creo que ese ha sido uno de los más importantes que a mí me han dado. Muy chévere. Sobre todo ahorita que hablábamos de la victimización como una enfermedad de la sociedad actual. Absolutamente estoy de acuerdo con vos. Es un escudo. Por allá hablando con Super en Tenemos que hablar, dije que eh, es más fácil estar triste que y requiere más valentía tener una vida sin tanto drama y más rica. La victimización llama mucho la atención y estamos en una sociedad de la atención. Entonces hay que, pues, obviamente si hay personas que necesitan atención y cuál es esa atención, pero no quedarnos lupeados en esa situación de me victimizo, me ponen atención, pierdo atención, vuelvo y me victimizo, me pongo triste, me deprimo y vuelven y me ponen atención. Ya quedarse lupeado en eso es otra cosa muy diferente a vivir una situación particular. Obviamente estoy hablando de las personas que estamos sanas, ¿no? Porque hay patologías. Sí, total. ¿Cuál, bueno, cuáles? Eso lees mucho y eso me parece bacanísimo, pero no quiero preguntarte por el típico libro de emprendimiento, sino que voy a aprovechar como de tu enfoque y de la forma en la que vivís y es una forma como muy filosófica del ser. ¿Qué libros recomendás para jóvenes y personas que están en busca de sentido
que a vos te hayan servido. Por ejemplo, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl es un libro que creo que es importante. Yo eh, soy muy seguidor, pues no muy seguidor, hay ciertos místicos que me gustan. Uno es Paramahansa Yogananda, él tiene un libro que se llama ¿Cómo es ese nombre llave? Yogananda. Pues Es puede ser, el apodo del sí, colegio. sí, es Yogananda y es autobiografía de un yogi. Sí. Ese libro lo repartieron en el funeral de Steve Jobs y es un libro que a mí me gusta mucho. Y otro que te ayuda así como con sentido, pues también es de emprendimiento, pero que ayuda mucho con el sentido Válido. del norte, es El juego infinito de Simon Sinek, que te ayuda a plantear como unos propósitos largos que te alivianen la cotidianidad. Hacer presupuestos a mí todavía me parece maluco, pero cuando le doy el contexto de lo que te conté, de decir, eh, si hago este presupuesto, pues estoy ayudando a este propósito mayor, esas acciones pierden mucho peso y se vuelven livianas y uno pues pone su musiquita ahí al lado y si quiere abre su cervecita y hace el presupuesto más parchado. Entonces creo que esos tres serían buenas ideas. Y ya para terminar, yo no sé si sea un poco redundante porque creo que ha sido muy claro el mensaje tuyo de querer generar impacto a través del emprendimiento, pero ¿cuál es tu definición de éxito? Mm, no, yo creo que mirar para atrás y tener una vida de la cual yo me siento orgulloso de mí mismo, de que fui bondadoso, de que traté de cambiar realidades y muchos traté, ¿me entiendes? Porque es más por lo que yo puedo responder. Sí, me pude trascender a mí mismo. eh, el resultado hoy por hoy no me preocupa tanto. Me preocupa más que en el día a día esté dando y esté ayudando y que me siga pareciendo importante de los humanos. Si toda la vida logro hacer eso, creo que tuve una vida exitosa. No, no sé cuánto más impactaré, la verdad no lo sé, pero todos los días me levanto de tratar de ayudar personas. Buenísimo. Bueno, vamos para la sección de preguntas de seguidores. Sí, Pendientes, por favor, a las redes. Vamos a poner historias de los invitados que vamos a tener para que todos le saquemos el mayor provecho a los estos espacios que tenemos nosotros. Daniel y yo aprendemos mucho y nos parece injusto no poder compartir ese valor y esas preguntas que todos tenemos. Entonces, para que estén pendientes y hagan preguntas. Em, Hoy vino una pregunta, pero es una pregunta bastante cargada. Y es que hace poco publicaste una carta de tu mamá. sí, ¿Cuál fue el uff. papel de ella en tu vida? No, pues, pucha. Esa carta la publiqué el Día de la Madre, esa carta me la dio mi mamá el 30 de mayo del 2002 cuando me gradué del colegio y esa carta se ha vuelto mi constitución de vida. Todo lo que dice ahí es lo que yo he deseado manifestar y da justo como por esos días que yo tenía mucha confusión y esa carta básicamente me dice que soy el responsable de crear todo lo que quiera crear, que sea solidario, que trate de cambiar mi entorno, que todos tenemos la grandeza por dentro, eh, que las cosas importantes no tienen precio, los amigos, la familia. Entonces, yo creo que esa es la génesis de la forma en que yo vivo y ahorita que voy a ser papá, lo que más me gustaría es que él también usara esa carta constitutiva de su mindset. Mi mamá es coach y es una persona que se ha dedicado a ayudar. Y digamos que yo soy una semilla mucho de lo que aprendí con el ejemplo de ella, que a las capacidades tienen grandes responsabilidades. Entonces sí, es como mi gran maestra, es mi compañía, es mi compinche. Entonces es una persona muy importante en mi vida, súper importante. Buenísimo y felicitaciones por lo de ser papá. Sí, un proyecto, otro emprendimiento. Otro emprendimiento. Y seguramente el que más Aventuras, retorno a la inversión va a generar. no, seguro, seguro. Estoy feliz con eso. Se va a llamar León. eh, entonces muy contento. Qué nombre tan original. Es un nombre original, me gusta porque tiene fuerza. Y el proyecto educativo de un buen humano me parece el mejor emprendimiento. Y quisiera compartir mucho con él todas estas cosas que he vivido, leer mucho. Entonces me parece que va a ser un momento muy bonito en la vida. Seguramente sí. Y va a Esperemos. aprender mucho. Y seguramente va a ser una persona con mucho autoconocimiento y
y inteligencia emocional, que es algo que falta muchísimo en esta sociedad, yo creo. Saber manejar las emociones y responsabilizarse de las emociones, porque muchas veces Mm, proyectamos en los otros todos esos sentimientos malucos que sí, tenemos. de acuerdo. Yo quería preguntarte sobre eso que dijiste que te decía tu mamá de rodearte bien. Yo siento que a veces cuando las personas van evolucionando y van cambiando, se van sintiendo como que van perdiendo ese reflejo de los amigos que tuvieron durante toda la Mm, vida, van perdiendo gustos en común. mm. ¿Vos crees que en la vida uno va cambiando de amigos según lo que va pasando? ¿O uno tiene que ir entendiendo que los amigos no tienen que ser un fiel reflejo de lo que uno está viviendo y seguir conservando esas amistades por más de que haya diferencias? Yo soy de ponerle poca resistencia a la vida y a las relaciones, también le pongo mucha resistencia. Yo creo que uno se monta y veces, inclusive hasta con la misma familia y creo en ella, pues si ahí no hay fluidez, si no es algo que te suma a tu vida, pues por una regla social yo no lo sigo, ¿me entendés? Entonces, literalmente he tenido amigos de toda la vida, pero es porque siempre me he sentido bien con ellos. Por ejemplo, hoy mis socios de Mystic Food son, uno es amigo mío desde los 4 años, otro desde los 8, los otros desde los 12, y no podemos ser más diferentes, pero me gusta hacer muchas cosas con ellos, como he tenido otras amistades súper intensas y de pronto se desvanecen, pero no me doy golpes de pecho por eso. O sea, creo que todos vamos cambiando, hay encuentros, hay desencuentros, y, y yo creo que así es la vida, no vivir como con esos apegos, ni con esas reglas sociales tan firmes, ni con unos conceptos o creencias tan rígidas, ¿no? Yo creo que las personas vienen y van como todo en la vida, ¿no? Buenísimo. Ahora vamos para el juego. pa' Juego. la- Se llegó la parte buena, mentiras, todo estuvo muy bueno. ¿Qué prefieres? Dani la hizo más suave. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. Bueno, y entonces en ese orden de idea, ¿Clap o Olivia? Ush. Hay que decir una, pues no puedo estar in between. Digamos, fin de semana es de Club y semana es de Olivia. No, no se puede, ya ve. eh, Clap. ¿Por qué? Eh, porque es un niño travieso que le gusta lo básico, que le gusta andar libre por la calle en una patineta, porque le gusta mucho la música. eh, Conectas como con la esencia de la marca como Sí, persona. yo creo que uno siempre le pone a los negocios lo suyo y digamos que ese eslogan Back to Basics en un mundo que hay mm, tanta superficialidad, donde eh, el dinero y la riqueza es lo que vemos todo el día en redes sociales, me parece que es un acto bastante revolucionario decir que en lo básico está la felicidad de la vida hoy por hoy. Entonces, más allá del producto, vivo muy enamorado de ese niñito que se llama Clapton. ¿Fútbol o skate? Fútbol, ¿Jugaste durís, fútbol todavía? durísima. Sino que el fútbol hizo mi personalidad. Yo pues a los 8 años iba a todos los barrios de Medellín, entendí que era el dolor de las personas, montaba en metro, entendía que era estar en equipo. eh, entonces digamos que el fútbol a mí me formó de una manera impresionante y ya podía ver las realidades de unas personas que tenían menos oportunidades y el trabajo en equipo y el logro y perder. Habían muchas cosas ahí para aprender. El skate fue un postre que aprendí más grandecito, pero tremendo postre. El deporte es muy formativo. O sea, es Todo. súper importante en la vida de los niños, No, no, en mi no. opinión. No. Yo nunca me he alejado del deporte y he practicado muchos. Pero digamos que esos dos son los que Con los que más conectas. les tengo más amor, sí. No poder volver a emprender o no poder volver a leer. Eh, lo que pasa es que la teoría es un sustituto muy pobre de la experiencia, diría alguien por ahí. Y el conocimiento de la acción del emprendimiento, si tuviera que decidir, preferiría hacer que la inacción. Y yo me voy un poquito más profundo y es no poder volver a meditar o no poder volver a hacer ejercicio. No, yo creo que buscaría la forma de meditar haciendo ejercicio. Vuelvo a la movilidad, es que esa es mi esencia. Todo el mundo me hace esa trampa, hermano. Eh, ¿Cierto, Dani?
Pero es que sí, yo creo que el movimiento para mí es fundamental, ¿me entendés? Yo necesito tener movimiento. Y de hecho, la meditación es una respuesta al exceso de movimiento que tengo en mi cotidianidad. Pero es más esencial el movimiento que la quietud para mí. Voy a tirar aquí una bien polémica. Listo. David o Daniel, me tirando. Doc, mil gracias. Pasamos muy bueno. Una charla muy diferente, pero creo que muy necesaria porque el emprendimiento parte de las personas. El emprendedor como tal tiene que cuidarse y tiene que conocerse para poder ser buen líder, para poder crear empresas que de verdad generen valor, impacten a las personas. Mil gracias por todas estas píldoras que nos diste de conocimiento. No, espero que haya gustado. Siempre es algo personal. Me alegra mucho que ustedes que estén viviendo estos procesos, que tengan curiosidad, que quieran emprender, que tengan esas emociones tan bacanas, esa buena energía. Digamos que yo sí soy un positivo del futuro de la humanidad y ver en generaciones y en personas como ustedes que hay otros valores diferentes a lo que... Porque es que vemos mucha cosa muy empanicada y generalizamos y como que en el día a día encuentro esos faritos que me reafirman en que vamos por buen camino y oyendo tu historia antes y Dani también, me reconforta mucho saber que hay pelados como ustedes con esas ganas y con ese mindset. Muchas gracias, hombre. Figuro ir a comer clap. Sí, obvio, cuentan con ello, graben uno allá. Ah, sí, brutal. Obvio, es un espacio muy bonito para grabar. De una. Tiene Cuenten que ser en con un ello. lugar cuando haya Con micrófono. poquita gente. Este A las 6 de la mañana. Este mago aísla y se comen unas burgers ahí. A las 6 de la mañana y nos comemos una hamburguesa. Listo, va. De una, Cuenten Carloncho. con ello. Un abrazo, Un papá. abrazo, que estés bien.